Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz, en este espacio dedicado a analizar, a conversar y dialogar sobre la Fórmula 1. Amigo, este fin de semana nos dejó, yo creo que la tensión al máximo con un gran premio de Zandvoort que superó mis expectativas, debo decir, y que además le está ofreciendo una gran expectativa al campeonato del año 2025 con una temporada que además se pone mucho más sobre todo intensa en lo que sería la batalla por el campeonato de pilotos. Tuvimos un fin de semana en el Gran Premio de Zandvoort muy interesante, con una gran cantidad también de problemas en pista y sobre todo también con una serie de safety car y virtual safety car que pudimos ver también en la sesión de este fin de semana. Un fin de semana que además nos dejó grandes también eventos a analizar y conversar, que partieron incluso con las prácticas libres, a las cuales obviamente vamos a hacer mención en unos instantes. La verdad que este fin de semana en Países Bajos ha dejado en gran medida un gran aliciente al campeonato de pilotos del año 2025 gracias a lo que sería el abandono de Lando Norris, que obviamente generó una gran expectación en la audiencia y en los medios debido a un fallo de fiabilidad por parte, cierto, del equipo de McLaren, de su motor o de su unidad de potencia Mercedes. Con todo esto tenemos además un fin de semana horrendo para la escudería de Ferrari. La verdad que tuvimos dos DNF bastante complicados, ¿no?, por parte de la escudería de Maranello. Y la verdad que dejó también un sabor bastante amargo de lo que podría haber sido una remontada un poquito mejor para la escudería italiana. Pero bueno, dejó además como gran sorpresa, ¿no?, los grandes inconvenientes que tuvo, por ejemplo, Hamilton. Y además con un Charles Leclerc que iba muy bien, pero que producto del toque con, en este caso, Antonelli, en el cual el piloto monegasco no tuvo ningún tipo de culpa. Obviamente también tuvo su DNF a propósito, ¿no?, de este accidente. Una cosa que me llama mucho la atención, amigos, fue la gran actuación de Isaac Hadjar, y eso es algo que vamos a conversar también en este capítulo de post del Gran Premio de Países Bajos, con un primer cierto podio que logra este piloto francés en la escudería de Racing Bulls o Visacachap Racing Bulls, donde durante este Gran Premio de Zandvoort dio incluso la talla, ¿no?, demostró lo buen piloto que es desde la clasificación. Y con todo esto, la verdad que esta temporada 2025 nos puede dejar, yo creo que un interesante final de campeonato, con lo que pueda pasar, consideremos, problemas de fiabilidad, quizás algunos toques en pista, eso y mucho más lo vamos a ir conversando en este capítulo de análisis de este Gran Premio de Zandvoort. Amigo mío, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué te pareció este Gran Premio? Interesante, yo puedo decir. Primero saludarlos a ustedes, amigos y amigas de Escudería SF. Gracias por el pase, profesor Francisco. Me presento, soy Sebastián y estamos en el post Gran Premio de Países Bajos de esta temporada 2025, la fecha número ya 15 de esta temporada, el retorno de la Fórmula 1 después de un parón un poco largo para nosotros, un poco corto también para el descanso, Sí. y que, como tú bien dices, nos dejó un gran premio más interesante de lo que esperábamos, aun cuando creo que fue por puntuales circunstancias. Si sacamos algunos, hubiese sido un gran premio bastante monótono, donde en el país de las amapolas el equipo y el color naranja iba a predominar. Dicho eso, yo creo que en el mismo país donde el opio es ley y donde lamentablemente Ferrari no estuvo bien, yo creo que todos los fanáticos teníamos que haber buscado una bocanada para poder olvidarnos de un fin de semana bastante nefasto, como tú acabas de señalar. Un fin de Horrible. semana que fue difícil para, por ejemplo, Lewis Hamilton, lo vimos en las prácticas, lo vamos a conversar. También un Charles Leclerc, el cual estaba teniendo un buen fin de semana, fue arruinado por esta maniobra. Y una llegada sorpresiva provocada por este accidente de un Hadjar, el cual demuestra nuevamente de que era el piloto tapado para la temporada, el piloto el cual fue bastante sorpresa cuando fue anunciado por Red Bull, pero el buen ojo y único ojo bueno que tiene Helmut Marko lo posicionó en una escudería bastante interesante y que permitió verlo incluso batallar con Max Verstappen, quien en el fin de semana solamente se dedicó a tratar de minimizar los daños ante una diferencia abismal que presentó con los McLaren. Sí, concuerdo. Un fin de semana que demuestra, ¿no?, lo buen piloto que es y cómo ha podido, ¿no?, la perseverancia, la resiliencia en el piloto de Isaac Hadjar reponerse a lo que había sido un inicio bastante decepcionante
y sobre todo también con los comentarios negativos que también llovieron no solamente en medios de comunicación e incluso también dentro de la escudería de Red Bull. Recordemos también un poco esa crítica que le mencionó el mismo Helmut Marko al piloto francés. Y Sad Hadjar logra su primer podio, comparable a otras actuaciones de antiguos pilotos también de lo que sería la institución de Red Bull en su conjunto, no solamente el equipo B, sino también el equipo principal, etcétera. Y bueno, hay que decir de que es es una buena temporada para Hadjar. Yo creo que esto evidencia lo muy buen piloto que es, e incluso sorprendiendo sobre otros pilotos de los cuales se tenía incluso una mayor expectativa para esta temporada 2025, con un poco el caso que es con Antonelli. Claro. Eso lo mencionábamos también antes de comenzar este capítulo, y un poco también mencionábamos, ¿no?, que dentro de la escudería de Mercedes, Antonelli uno esperaría mucho más, ¿no? Claro. Y la audiencia, y sobre todo yo diría en los últimos 4 o 5 grandes premios, Antonelli está teniendo muchos problemas desde la clasificación y no puede seguirle el ritmo a un Russell que además se mantiene bastante consistente, y los tuvo durante todo el fin de semana. Ahora igual vamos a tener nuestra, yo creo, mención honorífica al piloto británico, porque bueno, este fin de semana también un poco reafirma algo que nosotros igual habíamos conversado previamente, un poco esta situación de Russell de estar un poco siempre ahí a la defensiva y alegando, buscando no las penalizaciones. Pero es impresionante cómo ya llega siempre al cuarto lugar. Sí, aun cuando está muy alejado y no haciendo mucho. Chance, nuevamente logra un cuarto lugar. Arriesgándose para poder optar y hacer adelantamiento. Tampoco es un ritmo descomunal el que presenta el piloto, pero la suerte a veces, lo circunstancial que pueden ser también grandes premios. Yo creo que lo de Zandvoort es muy circunstancial, claro, porque en un contexto yo creo que mucho más igualado, sin problemas de accidentes, salidas de pista, choques en pista, Zandvoort hubiese sido un gran premio, pero absolutamente olvidable. Y yo creo que por sus grandes polémicas, porque dejó, yo diría que 3 grandes polémicas acá el Gran Premio de Zandvoort, sin querer hacer esto un medio de comunicación que se quede con la polémica, ¿no?, y lo farandulesco en ningún caso, sino que son los eventos como de, yo diría, debatibles, que nos pueden dar además mucha conversación. Claro. Y en ese sentido yo creo que además, y aquí me voy a poner un poco más serio, porque bueno, la FIA también fue un actor importante este fin de semana, o sea, no podemos olvidarla, porque también va a suceder, yo creo que cuestiones que nosotros podríamos llegar a considerar cuestionables respecto a las decisiones que se tomaron en, yo diría, 1 o 2 casos en particular. Claro. Y bueno, por esta razón Zandvoort dejó una buena sensación. Pero además un poco igual medio extraño, porque tampoco fue una carrera donde el primer puesto se haya disputado, que se haya visto una lucha directa, porque vimos que Piastri controló el ritmo durante toda la carrera y de muy buena manera. Claro. Pero antes de ya entrar de lleno a las polémicas, creo que es importante que empecemos a avanzar también dentro de la mecánica de lo que fue el fin de semana, partiendo por ejemplo, la práctica 1, estos trompos que presentó tanto en práctica 1 como 2, un Lewis Hamilton, quien se mostró bastante incómodo con el Ferrari, termina siendo... digamos el momento peak en el momento de la carrera, pero en estos momentos se mostró bastante alejado también de un Leclerc, quien desde la primera práctica ya empezó a acercarse a al menos a las primeras posiciones. Vemos también un trompo de Tsunoda, el cual afortunadamente para el piloto japonés no significó mucho, para un fin de semana también el cual fue bastante tapado por ser un piloto de la escudería Red Bull, en verdad, esperándosele que él estuviera más adelante, pero al menos alcanza a llegar a tener un poquito más de confianza dentro de lo que fueron otros fines de semana bastante decepcionantes. Y Antonelli, por otro lado, se pasó de un frenado provocando una bandera roja, la cual nos interrumpió toda esta primera práctica. Pero yo creo que la parte más llamativa durante todo el fin de semana, que incluso provocó las burlas por parte de Bortoleto, fue esta pasada de frenaje de Max Verstappen una vez finalizada ya la práctica, debido a que
toma muy mal la primera curva, y si no me equivoco estaban haciendo las pruebas de largada de los autos y Max Verstappen termina en la grava. Sí, en la trampa básicamente. Y muy buena Reacción de por Bortoleto. parte de Bortoleto. Un poco deja también ahí el chiste, el meme, para este primer día de Fórmula 1. Así es. Yo creo que podríamos detenernos también en las polémicas más allá de los accidentes que pudo haberse ocasionado o no durante las prácticas. Fueron prácticas las cuales fueron bastante acontecidas, con varias banderas rojas, con varios autos afuera, pero en particular me quiero detener primero en lo que aconteció en la práctica 2 y luego en la práctica 3, primero con esta parada en boxes que tuvo Oscar Piastri y George Russell, que debido a este intento por parte de la escudería McLaren de maximizar la posibilidad de entrada de ambos autos, Norris venía un poco más atrás, hace de que lamentablemente entre mal o Oscar Piastri a boxes, tiene que rectificar, lo cual casi ocasiona un choque insólito. Sí, y bien aparatoso se hubiese dado en esas circunstancias. En particular con Russell, el cual inmediatamente exclamó al cielo por lo que ocasionó. Y una exclamación... Pidiendo la penalización. Claro, una exclamación o una solicitud de penalización, la cual es extraña porque al día siguiente, la práctica 3 del día sábado, vemos que George Russell es llamado muy encima, al parecer, a la línea de boxes y casi ocasiona un accidente bastante también insólito con Fernando Alonso. Sí, también bastante riesgoso, por lo menos en el momento y en el contexto como del lugar donde fue la maniobra, que fue, si no me equivoco, a la entrada de los pits. Claro. Y bueno, por esa razón también, Russell se llevó una sanción en este fin de semana, en ningún caso que le afectó en quali o en carrera, sino que fue necesariamente una sanción económica. Y Russell le tocó pagar una cifra de 7.500 euros. Claro. No desde, más que de Russell del equipo Mercedes. Del equipo Mercedes. Ahora lo que me generó el momento, y lo voy a decir solamente al voleo como una idea propia del podcast, si hubiese sido otro piloto como Fernando Alonso y Russell hubiese estado atrás... No, hubiese tenido sanción en carrera. Hubiese tenido sanción para la carrera. Sí. Al menos lo siento así. Sí, yo concuerdo con eso. Y lo digo porque, Alonso ha hecho cosas mucho menores y se ha comido sanciones sumamente graves. Claro. Como por ejemplo también después vamos a hablar de la magnitud o no de la sanción aplicable a Carlos Sainz. Sí, también. Una maniobra también bastante polémica. Extraña, yo diría, y extraña por la penalización. Yo creo que eso es lo que a mí me llama mucho más la atención. Para ir avanzando, solamente mencionar que en la Q1, luego del despiste de Stroll, quedaron afuera Colapinto en un 15ª posición, Nico Hülkenberg, Ocon, Bergman y Stroll. En la Q2, luego de que el zorro se haya atravesado al frente de Leclerc, quedaron eliminados Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly y Albon. Y en la Q3 quedaron eliminados, mejor dicho, la grilla de salida fue establecida por un Oscar Piastri, quien define en el primer intento de Q3, con un tiempo de 1 minuto 8 segundos y 662 milésimas. Es importante porque en ese momento, debido a un cambio de temperatura mínimo, se vio afectada, por ejemplo, la vuelta de Lando Norris, que termina en segunda posición, el mismo Piastri, que no logra mejorar, pero que ya tenía el tiempo suficiente para poder posicionarse en esta primera posición, seguidos por un Max Verstappen y un muy buen fin de semana ya de Hadjar, logrando esta cuarta posición por sobre Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson, Sainz y Alonso. Yo creo que hasta ese momento un fin de semana que nos mostraba por un lado las complicaciones que podían tener ciertos pilotos. Sí. Por otro lado, mal ritmo de Ferrari, por ejemplo. Una cierta estabilidad también en cuanto a cómo se iba a presentar el fin de semana en general. Y en tercer punto, yo creo que el que más me afecta a mí, que soy el que todos los fines de semana anuncia, es que estos 60% de probabilidad de lluvia del día viernes y sábado no se concretaron, salvo que estuvo amenazante, llovió estuvo amenazante en el día y con la carrera, pero yo creo que eso hubiese mejorado mucho más esa carrera. Claro.
Sí, sí. Bueno, Bueno, igual que los mecánicos de McLaren que por supuesto, no la chuntaron, no le en ningún achuntaron a momento. nada. Solamente me quiero detener esto. Stroll bastante mal comenzó este fin de semana, con dos accidentes bastante aparatosos. Puso a trabajar al garage de Aston Martin bastante. Y bueno, después lo que pasa en Quali 1, que con su despiste obviamente después no puede volver a salir y lamentablemente es cierto se queda en última posición. Aún así logró una muy buena posición luego Claro. después en carrera. Lo vamos a conversar después. Por otro lado, quisiera destacar también lo que pasa con Colapinto. Colapinto que estuvo un poquito más cerca, yo diría, de su compañero de equipo. Gasly también no tuvo un fin de semana tan bueno. Podríamos decir que estuvo detrás de Colapinto, yo diría. Y un poco el balance que podríamos dejar también del piloto argentino es que por lo menos es un gran premio que lo asienta un poquito más, ¿no? A todo este panorama y estas polémicas que en últimos días han salido también y las declaraciones fuertes que incluso ha hecho el mismo Briatore. Claro, unas declaraciones que fueron presentadas el día viernes Sí. previo de ya iniciar la actividad en pista, la cual yo creo que llama completamente la atención para todos los seguidores de la Fórmula Por 1, supuesto. aun cuando todos hablamos de que existe efectivamente un mal rendimiento del piloto argentino, Mm, que no ha logrado convencer al menos las expectativas que todos teníamos para mm, esta temporada. Eh, mm. Resulta nuevamente, llamémoslo dramático, la forma en que lo manifiesta Briatore, quitándole todo el respaldo y peso, y por otro lado nos da la posibilidad incluso de que no termine durante la temporada el mismo el piloto argentino. Sí, un poco dejando esos ánimos bastante tensos con, yo diría para toda la afición latinoamericana que en el fondo está apoyando también al piloto argentino. Nosotros hemos sido bastante sinceros en declarar de que Colapinto no ha tenido un buen desempeño por lo menos en la escudería Alpine, muy diferente a lo que, y muy contrastable a lo que sucedió el año pasado con Williams. Yo creo que quizá ahora lo que se venga en Monza puede ser un circuito que se le dé un poquito mejor al piloto argentino, pero la verdad es que con todos los rumores, con toda esta polémica instalada por el mismo cierto director del equipo, básicamente, Claro. la verdad es que meten mucha más presión a Colapinto y bueno, yo soy de la idea que es muy probable que Colapinto no esté el próximo año en la escudería, pero se tiene que ir con una buena posición dentro también de la escudería y en realidad del nivel de la Fórmula 1, o sea, espero que por último esta parte final, ¿no? Esta última recta que va a tener Colapinto en la Fórmula 1, espero que sea lo más positiva para él y le dé una cierta estabilidad en su visión como piloto. Claro. Básicamente es como la recepción que pueda tener también en el mundo en general, él como piloto, para optar incluso a otro tipo de categorías, si fuese el caso. Pero me agrada que por lo menos en Zandvoort tuvo un buen desempeño porque eso también le va a ayudar a Colapinto a estar no en el, podríamos decir, en el radar, ¿no? De Claro. la Fórmula 1 constantemente. Nadie podría mencionar que Colapinto, si es que no corre el próximo año, no va a volver nunca más. Claro. Hay muchas probabilidades que incluso pueda volver a la categoría. Y es lo que yo creo que como fanáticos de la Fórmula 1 y latinoamericanos esperamos, Mm, porque es un piloto el cual sido diferente a los mm, demás, se ha mostrado bastante honesto en sus declaraciones, es un mm, piloto también que ha sido bastante cercano con los medios de comunicación, sí. particularmente los que nos llegan a nosotros. Mm, Y además es lo mismo, habilita la posibilidad de que exista nuevamente un Gran Premio de Buenos Aires, que sí. sea dentro de la categoría, permite de que Mm, la Fórmula 1 nuevamente se acerque a Latinoamérica más allá de Brasil y que también como hinchas de Chile, por ejemplo, podamos tener acceso también un poco más cerca de todo mm. lo que implica la Fórmula 1, no solamente Sí, eso. sí, por supuesto. Bueno, podríamos cerrar acá la quali de este Gran Premio de Zandvoort, una quali interesante que además un poco también reafirma el buen posicionamiento que tiene Piastri dentro del equipo de McLaren y lo bien que está haciendo. O sea, Norris dominó todas las prácticas y la verdad que el panorama era muy probable que se llevara la pole position y se la termina quitando Piastri, como un poco ha sido la tónica también durante la temporada. O sea, Piastri en algunos momentos logra extraerle un poco más a ese McLaren y un poco más consistente que su compañero Claro. de equipo. Los Ferrari muy por detrás, yo pensé en algún momento que Ferrari incluso iba a quedar eliminado, está en Q1 porque estuvieron a
portas muy poco. de poder quedar eliminado en Q1. La verdad que hubiese sido desastroso para el equipo de Maranello. Y bueno, pudieron pasar a la Q2 y luego a Q3 en una posición, yo diría que buena, no necesariamente en una mala posición. Por eso obviamente va a contrastar con lo que sucede el día domingo. Pasemos a la carrera, amigo. Claro. Entenderán, amigos, de que los ánimos no están tan No, no, exultantes no. en este momento, pero fue un fin de semana, yo creo que un poco Sí, más bien triste en la previa a lo que ya es el Gran Premio de sí. Monza. Empezamos la carrera ya el día domingo con un inicio bastante sólido de un Oscar Piastri, quien al momento de largar y viendo de que Lando Norris tampoco tuvo una muy mala salida, Mm. decide meterse al interior de la recta para poder proteger su curva versus un Max Verstappen, el cual largó muy bien, mejor que ambos McLaren, posicionándose bastante cerca de un Oscar Piastri, el cual también en atención a esto Sí. toma la primera curva un poco más abierto Mm. para dejar el problema atrás. Sí. Dejó la batalla entre Max Verstappen y Lando Norris detrás de su bólido y nos dio también una maniobra muy bonita por parte de Max Verstappen, quien casi pierde su auto, pero logra controlarlo posicionándose en una segunda Una posición maravilla muy, de muy salvada, buena. muy, muy buena. O sea, el control que logra Verstappen en ese monoplaza es brutal y me parece sobre todo muy destacable porque otro piloto no te salva esa maniobra. No. No te la salva y o termina contra el muro o se termina llevando a alguno de los otros pilotos. La verdad que lo que hizo Max Verstappen e incluso eh, liderando ya la posición que le había ganado a Norris. O sea, hace la salvada y además se queda con la segunda posición. O sea, chapó para, Sí. como dice el mismo Tornelo, chapó para Verstappen, que hizo, la verdad, que un buen trabajo ya en el inicio. Obviamente, partiendo con una estrategia diferente al resto también de equipos. Claro. Salió con neumático blando, apostando por otra estrategia que en algún momento yo pensé, amigo, que iba a ser una mala idea por parte de Red Bull. Y la verdad que le terminó saliendo bastante bien, ¿ah? Bueno, yo Claro. diría que por todo lo que sucede después, pero por lo menos en las primeras vueltas yo dije, no eran malas sensaciones para Red Bull, pero sí era una estrategia, yo diría, un poco discutible. Sí, un momento estratégico, mejor dicho, bastante extraño para lo que podría haber sido la normalidad, donde Mm. arriesga un poco más Max Verstappen, yo creo Y que buscando también, las dos paradas también. yo creo que influenciado mucho por esta amenaza de lluvia, si es que Mm. lo podía Perjudicar, favorecer claro, o favorece. perjudicar en ese momento, apostaron a lo grande, nunca llegó la lluvia. Eh, y por otro lado vemos a un Piastri quien se deshizo al tiro del problema y le permitió alejarse de su máximo competidor en el campeonato, que es Lando Norris, quien estuvo batallando un par de vueltas. Pero yo creo que es importante también no olvidarnos de una maniobra muy buena en la primera vuelta. Sí, sí, hay una maniobra muy buena que ha sido poco comentada, que es la maniobra que también en la primera salida, ¿cierto?, del Gran Premio, realiza Charles Leclerc en contra de George Russell, quien justo en la parabólica, ¿no?, en la curva 2 si no me Tres, equivoco, la en la curva curva 3 3, sí. perdón, la curva de Hohenholz, Leclerc le hace una especie de tijera justo en esa parabólica, la peraltada, ¿no? Más conocida también del circuito, Claro. donde, bueno, Leclerc con un buen control del vehículo logra arrebatar la posición a Russell. Yo diría que con una maniobra poco esperada, para mí como aficionado, la Claro. verdad que me sorprendió, porque en un momento yo vi a Leclerc detrás de Russell y en una lo vi Delante. delante de Russell. Y bueno, cuando después se volvió a reiterar no, la maniobra, bueno, una maniobra con mucha destreza, muy buen control del monoplaza y muy bonita por lo demás. Y bueno, después la repetiría contra Russell ya un poquito más adelantado en el Gran Premio, pero la verdad que partía bien la cosa para Leclerc, por lo menos. Claro. Hamilton un poquito quizás más atrás, pero igual se veía que podíamos conseguir buenos puntos, yo creo. Sí, en ese momento, al menos Leclerc está posicionado en un muy buen lugar, bien expectante Mm. para obtener algún punto. En un momento incluso estuvo por detrás de Max Verstappen, Mm. existiendo la posibilidad real, perdón, de De Hadjar, Hadjar. existiendo la posibilidad real de poder llegar y pelear los puntos. Sí. Lamentablemente se ve truncado más adelante. Pero a mí me llama la atención tan alejado que estuvo hasta ese momento los McLaren, perdón, los Mercedes, considerando
de que eran las temperaturas óptimas, era un gran premio que uno pensaría de que estarían peleando más arriba. Al menos a Antonelli le cayó mejor que a Russell. Sí, sí. Ese es mi análisis. Para mí Russell hizo un gran premio sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo? Muy conservador, Sí. podríamos decir. Fue un gran premio muy conservador, sin buscar algo, sin apostar por algo diferente, intentando pasar lo más piola posible. Obviamente no lo logró debido a las luchas que tuvo con Leclerc, pero un gran premio diría muy de baja calidad a lo que nos tiene acostumbrado Russell. Y ahí Al un menos, poco, claro. sí, o sea, Russell es un muy buen piloto. Sí. Podríamos tener una mayor simpatía o no con él, puede ser el caso. En mi caso no tanto, ya lo hemos hablado también. Pero Russell es un muy buen piloto y por lo menos este año ha demostrado muy buenas cosas, incluso llevándose la victoria de un gran premio, ¿no? Claro. Lejos de Piastri, Norris y Verstappen. Fue el problema para este fin de semana? Es que Russell no apostó a nada. Tuvo un gran premio que pasó desapercibido y me llama mucha risa la suerte también que tiene. O sea, siempre logra por lo menos estar tercero o cuarto. De la nada te saca una buena posición para seguir sumando buenos puntos y que lo siguen colocando como el cuarto piloto en el campeonato. Claro. Quien sí arriesgó este fin de semana fue Lando Norris, quien en la vuelta 9 logró pasar a un Max Verstappen, el cual logró mantenerse por delante del piloto británico durante hartas vueltas. Eso permitió de que el piloto británico se acercara a Piastri. En un momento pensamos de que iba a haber una lucha rueda a rueda entre ambos pilotos de McLaren. Al final se vio todo disipado. Más adelante hablaremos sobre lo que le pasó a Norris propiamente tal. Y después, dentro de esta mecánica ya de cambio de neumáticos, debido a que no llegó la lluvia propiamente tal, y dentro también de una cierta desconcentración o agitación dentro de los boxes, porque caía en ese momento en determinados sectores algunas gotas, pero los pilotos decidieron mantenerse con los neumáticos lisos. Es que Leclerc entra a boxes e inmediatamente después en esta parabólica choca a Lewis Hamilton, perjudicando en ese momento también a su compañero. Sí, sí. Leclerc, bueno, entra en la vuelta 23, sale con neumáticos duros, un muy buen momento, intentando el undercut un poco también a los otros pilotos. Lamentablemente Hamilton pierde el control de manera totalmente individual. Aquí no hay incidencia externa en ningún caso. No estaba peleando posición ni defendiendo. Se fue solo, obviamente. Yo creo que también por culpa quizás de algún tipo de humedad que pudo haber en la pista. Y bueno, el problema fue que al momento en que choca con las barreras, pierde la parte delantera y bueno, no había más carrera para él. Claro. Hamilton, que bueno, yo pensé que este gran premio, amigo, iba a ser mucho mejor para Hamilton. Yo veía que estaba cerca de Leclerc, que no, a pesar de los trompos y a pesar de algunos despistes, podía ser un gran premio donde el piloto británico pudiese por lo menos lograr un poquito de mayor convicción y seguridad al momento de correr. Y yo creo que esto vuelve a reafirmar el pésimo momento que está pasando Hamilton y que pareciera ser que no se ven opciones de que esto pueda ir a mejor. Claro. Y lamentablemente esto ocurre a una carrera del Gran Premio de Monza, de donde obviamente él en su primer año como piloto de Ferrari, obviamente que va a ser un ánimo diferente. Y si en esta carrera hubiesen salido bien las cosas, yo creo que hubiese sido mucho mejor para los ánimos, la estabilidad mental, la resiliencia a la cual nos tiene acostumbrado Hamilton. Pero lamentablemente este choque más encima, miren, si hubiese sido por un accidente con otro piloto, podríamos discutirlo quizás un poco más. Y quizás no responsabilizaríamos tanto a Hamilton. Claro. Pero es que acá es una responsabilidad completamente de él. Y Sí. mucho más que eso no podemos decir. O sea, muy mal Hamilton. Claro. No podemos decir otra cosa. Ahora, como tú bien señalas, quizás para prestarle un poquito de ropa a Hamilton, él indica o se habría indicado de que la lluvia hubiese mojado un poco la pintura, eso hace que sea más jabonoso el lugar. Hamilton excede los límites, Sí. toca la pintura y sale afuera. Es importante también porque luego hay una comunicación entre el ingeniero de Lando Norris y este piloto,
diciéndole que tenga cuidado con Sí. esa curva, y él solicita que se le den esas informaciones previamente porque si no Sí. podría ocurrirle algo Sí, parecido. sí. Es algo Tienes también. razón, se me había ido completamente de la radio de Norris. Y es algo que también demuestra quizás el problema que vive actualmente Hamilton con, por ejemplo, su ingeniero de carrera, quien ya hemos escuchado en otras oportunidades que han tenido dificultades, no han tenido las mejores relaciones ni audio. Dentro de este contexto es lamentable lo que aconteció para el piloto británico, que como tú bien dices, viene tocado con el tema emocional y particularmente va a llegar no solamente con este choque, sino que además con una penalización que, si no me equivoco, son 5 lugares Sí, para Monza. en la grilla para el Gran Premio de Monza, y esto debido a que previo al inicio de la carrera, cuando los autos salen de boxes y hacen estas vueltas de reconocimiento antes de posicionarse ya en su cajón de salida, se le indicó a todos los pilotos por medio de un comunicado de la FIA de que el último sector iba a tener doble bandera amarilla. El piloto británico no lo habría respetado, situación que en definitiva luego de el terminado el Gran Premio de Países Bajos habría llevado a que la FIA le imponga esta sanción, que ya le pone más problemas a un piloto británico quien no se ha visto de la misma forma como llegó presentado. No, para nada. Y bueno, vuelvo a reiterar, estamos a una semana de Monza y ya tener esta penalización te condiciona mucho el ánimo, mucho la resiliencia mental. Nosotros conocemos a Hamilton y Hamilton es un gran piloto y además un piloto además muy resiliente, o sea, él sabe sobreponerse a estas situaciones. ¿Cuál es el problema? Es que ha sido muy constante el error acá, el problema que ha tenido Hamilton, Sí. sumado también a la mala suerte, porque ha tenido mala suerte. En ciertas actuaciones, lamentablemente, ha sido así. Un año yo creo que para el olvido para Hamilton, que debe estar pensando que se vaya luego y entremos ya a 2026 con este nuevo cambio de regulación, pero bueno, esperemos que por lo menos para este fin de semana ya en Monza, que lo vamos a hablar también en la previa, Hamilton ande mucho mejor y tampoco tenemos que lastrar la carrera de Hamilton en Ferrari, sabemos que aquí también hay una situación estructural de la misma institución, del mismo equipo, que el monoplaza no es bueno tampoco, o sea, Claro. tampoco un monoplaza que acompañe. Si Hamilton estuviese conduciendo el McLaren de Norris o de Piastri, estaríamos hablando otra cosa. Claro. ¿Ya? Pero está conduciendo este SF25 que es una mierda. Lo voy a decir en esos términos, pero es que es un auto muy, muy malo. Muy poco, no te puedes fiar de este Claro. vehículo. Es muy cambiante dependiendo del circuito y de ciertas condiciones. Ciertas condiciones le vienen mal. Tienen el problema del desgaste del suelo. Suma y sigue. O sea, Claro. ¿qué más podemos pedir a Hamilton y a Leclerc? Que Leclerc obviamente se ha sobrepuesto a todo esto de una mucho mejor manera, pero se entiende también un año de adaptabilidad también para el piloto británico que está siendo complicado. Esperemos solamente que esto pueda voltearse, ¿no?, a favor de Hamilton y que podemos lograr y ver también al piloto británico que siempre nos acostumbró a buenos espectáculos y un muy buen desempeño como piloto. Así es, un fin de semana decepcionante para el piloto británico, pero también decepcionante para otro piloto que fue Carlos Sainz, que Sí. viene saliendo de la escudería Ferrari de una mala forma, digámoslo, al menos administrativamente. Un Carlos Sainz quien se vio perjudicado en la vuelta 27 por una polémica decisión por parte de los comisarios luego del toque que sufrió con Liam Lawson luego de del término ya de la curva 1, en este intento de adelantamiento que lamentablemente lleva a ambos pilotos a pinchar neumáticos, a tener este roce y que llevaría en concreto a una penalización de 10 segundos Sí. para el piloto español. Sí. Mira, yo quiero ser súper... porque esto a mí me molesta. Esto a mí me molesta. Me molesta cuando... Y yo en algún momento me acuerdo que tú estabas muy enojado con la FIA y... porque sucede. La inconsistencia de la FIA, volvemos aquí. Y aquí al final... Yo escuchaba a algunos analistas este fin de semana y muchos decían, ¿para qué tenemos el reglamento si al final los comisarios hacen y toman las decisiones como quieren, dependiendo del contexto, de la situación y de las consecuencias? Lamentablemente, la situación de este encontronazo que tuvo Lawson con Sainz, a mí me genera el siguiente problema.
yo entiendo que haya ciertas directrices para poder adelantar por fuera, por el exterior. Lo vimos, por ejemplo, con Leclerc, en una situación al límite. Ahí obviamente se resolvió de otra manera, pero lo de Sainz con Lawson no tiene sentido que sea un penalizado. Ese es el problema. Incluso el propio Sainz va a decir después de la carrera que él ni siquiera estaba intentando adelantar en ese momento a Lawson. Claro. ¿Cuál es el problema acá? Es que la situación de Sainz y Lawson se vuelve aún más complicada cuando después tú ves el choque de Antonelli con Leclerc. Claro. Y le estamos dando 10 segundos de penalización a Sainz por una maniobra que es totalmente de carrera, que en ningún caso hay, nosotros podríamos decir acá, voluntariedad en generar un toque con Lawson, en ningún caso. Yo lo dudo mucho en la situación de Antonelli con Leclerc. Y le estamos dando 10 segundos de penalización por una maniobra diametralmente opuesta que generó consecuencias diferentes para uno y otro piloto. ¿Me están hablando en serio? Ese es el problema acá. ¿Por qué esa penalización? Y lamentablemente para el piloto español, esto no le viene bien porque sigue quedando por detrás de Albon en carrera y sigue en el fondo demostrando que este año con Williams tampoco ha sido lo esperado, no ha podido adaptarse tan bien y además que el Sainz ha tenido mucha mala suerte también este año, por lo menos en lo que está haciendo su desempeño con Williams. Yo creo que me voy a quedar con lo que indicas, el tema de la consistencia de la FIA. Sí. Hace varios capítulos atrás, yo creo que de los primeros que sacamos, hablamos del tema de la inconsistencia de la FIA en cuanto a la toma de decisiones. Por otro lado, también mencionamos esta directriz que ya era concreta, en que se iba a establecer que cuando un piloto estaba primero en el apex y otro intentaba adelantarlo y sufría un choque, significaba, mejor dicho, el piloto que llega primero al apex tenía el privilegio. En esa oportunidad me acuerdo que cuando estábamos conversando te indiqué de que a mí lo que me provocaba el temor era qué va a hacer el piloto que llegue primero a la curva, porque este va en definitiva a tener el control total de cómo iba a llegar a esa curva de la situación. Y claro, y el temor en este fin de semana para mí ya se me hizo realidad, porque además no solamente se concreta, sino que genera ya un precedente. De aquí en más es así como debiese resolver la FIA, a menos de que se cambie el paradigma. Estamos viendo, como bien dice Sainz, un piloto el cual no puedes competirle a la par. No. Pero, o sea, Lawson. Estamos viendo un Lawson Sainz, que nos... Sainz cuando dice de que Lawson no puede estar a la par a diferencia de otros rivales de él. Sí. Entonces, no se puede lograr un paralelo. Claro. Estamos viendo una situación en la cual realmente cambia las reglas del automovilismo completamente, en el sentido de que ahora cualquier piloto, bajo la excusa de que llega primero, va a poder sacar al otro lo puede echar perfectamente de pista. Y eso lo conversamos en su oportunidad, lo criticamos en su oportunidad, y en estos momentos lo vemos como una realidad. No sé si los 10 segundos fue lo ideal o no, considerando de que las dos carreras de ambos pilotos quedaron completamente arruinadas después del toque. Pero estamos viendo de que este sentido de competitividad se está transfigurando, y estamos viendo de que por un lado se privilegia, ya, está bien, tienes la posición relativamente ganada, pero vas a impedir primero la esencia del automovilismo, que es competir y buscar el límite y el adelantamiento, y por el otro lado todo piloto va a tener entonces la facultad de sacarlo. Desnaturaliza completamente lo que es la Fórmula 1. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Porque, por ejemplo, después vemos la maniobra en la vuelta 32, la siguiente gran maniobra, que fue Leclerc versus Russell, que nosotros podemos tener nuestras apreciaciones si el auto estaba dentro o fuera de los límites de pista, de si fue o no más o menos arriesgado. Pero estamos viendo lo que es la esencia pura, porque si no, nos hubiésemos quedado sin adelantamiento, a menos de que todo no hubiese sido en recta. Los adelantamientos de recta no hay problema, no hay mucho más que analizar. Pero
tenemos un circuito compuesto también por una cierta cantidad de curvas que para algo son utilizadas, no solamente para que el auto gire, sino que también para que Veamos pueda existir un adelantamiento en adelantamiento, curva. un piloto ponga un poco más de riesgo o de emoción. Y Entonces, un poco lo que vimos con la maniobra que después hizo Leclerc contra Russell, donde ahí la afición de la Fórmula 1 aplaudió esa maniobra por lo arriesgado, por lo valiente, lo por el riesgo que se somete un piloto en poder optar a un adelantamiento en un lugar que no es cotidianamente usado, por ejemplo, para adelantar. claro. Y lamentablemente, claro, se está perdiendo un poco la lógica o la coherencia con el deporte, ¿ya? Yo obviamente no creo que nos detengamos tanto en esto porque lamentablemente ya fue la situación, Claro. las consecuencias para Sainz ya están y lamentablemente fue un fin de semana que hay ya que olvidarlo y superarlo, por lo menos para los pilotos. Pero volvemos a un punto de las consecuencias que toma la FIA, las directrices que va a tomar la FIA y cómo obviamente este tipo de maniobras juegan en contra de la competitividad que queremos nosotros tener y ver en la Fórmula 1. Claro. Solamente como también cerrar, para mí esto es un precedente negativo y hasta que no se elimine la directriz, quizás que otro piloto lo va a utilizar en su contra y que otro piloto va a verse Sí. realmente perjudicado. Ahora, de que Sainz merecía algún tipo de sanción, quizás sí. Sí, pero no sé, Pero, 5 segundos. Claro, 10 segundos Me completamente parece desmedido. un desmedido. Sí. Incluso podríamos uno ya discutir si es que Lawson tenía que Sí. aplicarse algún tipo de sanción. Sí, ¿No? sí. O a los dos pilotos 5 Claro. segundos, no sé. Bueno, como tú bien mencionaste y adelantaste, Charles Leclerc en esta curva de Hans, la curva 11, esta chicana, logra un adelantamiento casi imposible contra un George Russell. Bastante llamativo el adelantamiento, hasta los propios locutores le llamó la atención. Amigo, primero, porque se desestimó esta maniobra debido al problema que tuvo después Leclerc con Antonelli. Primero, tu apreciación. Y después, como si hubiese sido un director de carrera. ¿Le hubiese aplicado sanción a Leclerc bajo esta normativa? Ya, la maniobra me parece espectacular. No voy a entrar mucho de lleno. Yo creo que ojo, no es necesario que uno sea leclerista, ni ferrarista, ni nada de eso. La maniobra es espectacular. Sí. Hay que reconocerla. Muy valiente por lo demás Leclerc de tomar el riesgo en esa curva. Con un Russell que ni se lo esperó. Claro. Y que alegó después. Y que alegó además después. Pero bueno. La maniobra me parece preciosa a nivel de lo que yo quiero ver en el automovilismo. Eso es lo que yo quiero ver. Claro. Por eso me gusta ver, ojo, no solamente Fórmula 1, sino también otras categorías. No me gusta ver pelear a los pilotos en pista. Si yo hubiese sido el director de la carrera, yo creo que siguiendo las normativas, el reglamento y el concepto que tiene la FIA, era una maniobra que habría sido penalizada. Sí. Yo Lamentablemente. lamentablemente hubiese sido penalizada. Lamentablemente en el sentido de que también el choque que después tiene con Antonelli, ¿no? Que donde Antonelli saca, ¿no? de pista a Leclerc, un poco como que soluciona las cosas Claro. y no se le aplica la sanción. Pero si hubiese seguido y esto se hubiese investigado post carrera, lo más probable es que se le hubiese caído algún tipo de sanción. Posiblemente unos 10 segundos, quizás viendo un poco la situación con Sainz. Claro. Yo la verdad que es una maniobra difícil de analizar porque uno puede observar que por lo menos los neumáticos delanteros no están tocando, no estaban dentro de la pista, Claro. pero sí al parecer el neumático trasero derecho. Ese sí alcanzó a tocar la línea. Sí. Y milimétrica, nada más que puede decir, que Yo- milimétrica yo creo que en este caso la sanción hubiese sido Sí. lo más importante que hubiese sido para Sí. la FIA determinar por cuál se iban Sí. de sanción. Claro, o sea, si era por el toque. claro, la o justificación si- que le hubiesen claro, dado a la. Porque recordamos, muy importante eso, hay un toque acá. Claro. Y dañó también el monoplaza de Russell. Russell Que después después se queja. pierde después parte pierde del- rendimiento. sí. Antonelli lo pasa después. Y después, bueno, se arma toda la situación. En la mismo para ti, ¿qué habrías aplicado tú? ¿Qué te pareció la maniobra para ti? No podemos discutir de que la maniobra fue maravillosa.
La maniobra fue preciosa para un gran premio, el cual tampoco nos permitía ver mucho adelantamiento en general. O sea, gracias Leclerc por Claro. mostrarnos estas cosas, porque en Zandvoort estas cosas no las vemos recurrentemente y qué bueno que se haya dado el Y caso. qué bueno que alguien arriesgue también en una zona en que estaba establecido de que está la grava. Tiene, eso sí, un pequeño manchón de grava pegada, lo Sí, que como permitió dura, de más que dura para el agarre. el piloto no se fuera afuera, y lo permitió y lo jugó en su forma y en los términos que él quería. Logra adelantar a un Russell, el cual es difícil también adelantar, eso es sabido por todos los pilotos. Pero yo vuelvo a decir, si soy director de carrera, lo más probable es que me Sí. estaría cabeceando por saber cuál de las dos medidas Hubiese aplicado. Claro, porque para mí veo los neumáticos traseros siempre tocando la línea, pero ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con Hamilton en su oportunidad, que recibió esta pérdida de la vuelta de clasificación en Spa, y todos creíamos que los neumáticos están tocando al menos un poco la línea. Entonces, en ese sentido, o lo hubiese aplicado por este toque que en definitiva después le ocasiona la pérdida de un trozo del suelo del mismo auto de Russell. Lamentable que estemos hablando de eso, en vez de aplaudir lo que fue una maniobra brillante. Sí. Sí. Ahora, un piloto el cual no tuvo una maniobra brillante fue Antonelli. Sí. En la vuelta 53, Sí. luego de la entrada a boxes por ambos pilotos, lamentablemente llega a esta curva 3 y toca el neumático trasero izquierdo a Leclerc, haciéndolo perder el control y tocándose, yéndose de carrera, pero no de la pista, dándonos también unas imágenes brutales y puta que se ve bien. Sí, ¿Cómo lo sí, nada envidio? que decir. ¿Cómo lo envidio? Nada que decir. Hasta triste se ve bien. Para referirme también a lo de Antonelli con Leclerc, bueno, Antonelli que quiere jugar al undercut con Leclerc, coloca neumáticos blandos, Ferrari defendiéndose del undercut le mete a Leclerc para la molestia también de Leclerc, que no veía eso como algo viable ya que tenía un buen ritmo con los neumáticos duros, que podría haberse quedado en pista. Se defienden del undercut y en el momento en que Leclerc sale por delante, que era muy importante eso, salir por delante de Antonelli, Antonelli en una maniobra yo creo que un poco incomprensible para mí, y a mí no me queda otra alternativa que pensar que fue voluntario el hecho de colocar el auto de esa manera y llegar a algún toque o a sacar un poco de pista a Leclerc en ese momento. Donde igual ahí lo encuentro bastante cuestionable, por lo menos lo que hizo Antonelli. Desconozco si aquí cómo lo habrá defendido o no el equipo Mercedes. Antonelli después se entiende que, y por lo que se supo por los medios, es que le fue a pedir disculpas al garage de Ferrari. Pero un Antonelli que con esto no está demostrando lo que se esperaba del piloto italiano. Un piloto italiano que había llegado con el hype pero por las nubes, con un Toto Wolff que lo presentaba casi como la reencarnación del Ayrton Senna, y que lamentablemente en esta temporada, si bien empezó muy bien, logró un podio, un tercer lugar. Después Antonelli se desinfla bastante. Claro. Y vuelvo a reiterar, esto no es solamente en la carrera, también en las clasificaciones, y está teniendo que hacer sobre todo labores de recuperación en casi todas las carreras. Los últimos grandes premios, eso es un poco lo que ha demostrado. Con respecto a lo que ocurre obviamente con Antonelli, Leclerc obviamente después choca, destroza toda la parte delantera del auto, y Leclerc después obviamente, que yo no entiendo por qué se quedó en ese lugar. Yo no sé si él habrá decidido no volver, o quizás era muy complejo volver después a lo que sería el garage de Ferrari. Pero bueno, como tú indicas, nos deja unas imágenes para el recuerdo. Yo creo que van a ser unas imágenes históricas que, además de convertirse en meme, yo creo que van a ser una de las grandes fotografías de un gran premio como el de Zandvoort que tuvimos este año, donde Leclerc estuvo observando la carrera, lo que quedaba de carrera, ahí desde una loma, sentado con un celular. Faltaba que se fumara un cigarro Leclerc y estuviera ahí pasando el rato. Y como tú dices, o sea, se ve bien en todo ámbito, en todo aspecto Leclerc. Yo por eso entiendo también la envidia de algunos afición masculina, que le tienen harta mala a Leclerc, que lo critican bastante. Yo a veces he pensado que hay un poco de envidia a propósito de eso, y porque además Leclerc tiene un fan muy grande femenino. Entonces eso también a veces creo que un piloto con mucho carisma. sí, es que es muy querido además. Sí.
Veía unos memes, solamente como paréntesis, un meme que decía cuando Leclerc abandona, todos tristes, cuando el Norris abandona, todos felices. Por favor, después. Es un meme, lo voy a colocar acá, si es que lo encuentro. Sí, yo creo que todos los fanáticos de Ferrari, todos los fanáticos de la Fórmula 1, en algún momento pensamos en ir a abrazarlo porque estaba pasando un mal momento. Ahora, respecto a lo que dice de Antonelli, mira, yo no creo de que haya sido una mala intención por parte del piloto italiano. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el capítulo pasado, cuando estábamos analizando el Gran Premio del año 2023, el 2022, por ejemplo, me acuerdo de Fernando Alonso, el cual intentó esas mismas maniobras con éxito. La lógica era de que en esta curva peraltada los autos tenían que ir por arriba. Y ese era el trazado ideal. Fernando Alonso cortaba esto y lograba adelantar. Antonelli lamentablemente no es Alonso en estos momentos. Eso mismo te iba a decir. Entonces, lo intentó y es válido dentro de un momento en la temporada en la cual tiene que él mostrarse y revalidar. Porque si te hago la pregunta en estos momentos, amigo, si tú eres Toto Wolff, ¿lo contratas? ¿Le renuevas el contrato o estás en duda de renovarlo? Estoy en duda. No sé si no te afirmaría que lo contrato, pero sí lo colocaría un poco en duda. Eso te podría decir. Y yo creo que es lo que está pasando en estos momentos por la cabeza de Toto Wolff y Mercedes. Sí. Un piloto el cual quizás necesitó de un año más de prueba en un equipo de categoría B. Quizás era necesario meterlo, por ejemplo, en Williams, haberlo metido en algún otro equipo. Sí. Estamos hablando de que son pocos los equipos los cuales pueden meterlo, pero quizás fue muy apresurado, quizás le metiste mucha presión. Después de Canadá, el mismo piloto se está exigiendo mucho para poder reafirmar de por qué llegó a un podio. Y que también encuentro que es una realidad la cual vivió en su momento Russell. Russell, cuando también es promovido a Mercedes, le costó, tuvo un tiempo de adaptabilidad, pero tenía al menos un par de años de experiencia en Williams. Entonces, lamentablemente veo de que no tuvo el mismo tratamiento y en estos momentos es difícil que demos por sentado de que Antonelli va a estar la próxima temporada. Sí, entonces tienes que pelearlo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Un poco incierto, se vuelve incierto el panorama de Antonelli, ese es el problema. Sí. Vamos a ver cómo anda en Monza, que igual puede ser un circuito que le venga bien. Yo no creo que sea un mal circuito para él, pero bueno, tenemos el precedente de lo que fue el accidente cuando estuvo en las prácticas, ¿te acuerdas? Sí, el año pasado. El año pasado. Pero bueno, ahí lo vamos a ir conversando, pero bueno, Antonelli. Espero más de Antonelli, eso quiero decir. Sí. Yo espero más de este muchacho que tiene buen potencial. Pero esperemos hay que mejorarlo. Seguir viéndolo dentro de la Fórmula 1. Porque en este juego, ¿a quién pondría en Mercedes si es que eventualmente no lo deja? Sainz. ¿Tú crees? Sí, yo con el rendimiento que tiene en este momento. Yo haría un swap. Roque. Sí, yo haría un swap ahí entre Sainz y Antonelli, bajaría a Antonelli a Williams. Eso le faltó, yo creo que a Antonelli. Ha empezado una escudería de media, ¿no? De media tabla. Claro. Le hubiese sido mucho mejor, te sacan presión, hasta los medios te van a quitar tanta presión, pero él está en una escudería como Mercedes, entonces no podemos ahí hacer un poco estas diferencias. Es como lo que estamos viendo con Hadjar, el cual ha tenido una muy buena temporada. Un temporadón de Hadjar. Logrando, por ejemplo, en esta misma carrera el primer podio de su carrera, llegando sin ningún tipo de presión, en verdad, salvo lo que fue el Gran Premio de Australia. Sí. Este accidente y después los brazos contenedores de el papá de Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, que yo creo que le trajeron mucha suerte al piloto en realidad, porque le bajó también las revoluciones a un Helmut Marko, el cual venía bastante violento al comienzo de temporada, atacando a quien se le cruzara, y que fue protegido en ese momento por Anthony. También hablar de Bortoleto, que si bien este fin de semana tuvo un muy mal fin de semana, sigue siendo un piloto rookie el cual está demostrando cosas. Sí. Y no sé por qué siempre se incluye a Lawson y Colapinto dentro de los pilotos rookie que han tenido vaivenes, más bien inestabilidades completas. Hay momentos en los cuales podrían ir mejor, como por ejemplo Colapinto y este problema que tuvo con Gasly en cuanto a la toma de decisiones con el último stint, que podría haber peleado el punto, etcétera. Sí. Amigos, hay que pasar por
antes de ya empezar a cerrar el capítulo a la parte Sí. más importante para el campeonato, yo creo. Te lo dije también, debo decir, en ese sentido me habré equivocado en todos los demás pronósticos, pero yo dije, el minuto crucial para el campeonato iba a ser este y Y lo fue. lo fue. Pero no considero que esto determine quién va a ganar el campeonato de pilotos. Todavía está abierto. No estoy de acuerdo. Está abiertísimo. No, es que te lo menciono porque yo he visto en videos, análisis, medios de comunicación que están colocando. Entiendo que esto como el titular te funciona muy bien. Pero que están diciendo de que a Norris ya se le acabó el mundial. Y no es así. Y pues te lo menciono por lo siguiente. ¿Qué te asegura de que el motor a Piastri no le falló la unidad de potencia, falle en los últimos grandes premios que quedan? Claro. ¿Por qué no podría sucederle? El motor Mercedes ha presentado algunos problemas y detalles de fiabilidad esta temporada. Claro. Lo vimos con Antonelli Sí, el Gran Premio de España. en España. Que tuvo que retirarse Y ahora lo estamos viendo con McLaren. Alonso había tenido ya un problema también en Gran Premio anteriores, algunos no lo recuerdan, pero tuvo Claro. un problema en la unidad de potencia. Si no me equivoco, con Mónaco. En Mónaco puede cuando ser. sí. Cuando se quedó ahí y detenido tuvo que apagar el motor, básicamente. Claro. Tuvieron que detener el auto porque estaban con problemas. Y ojo, yo dije también, ojo con la unidad de potencia Mercedes. Esta temporada ha presentado algunos detalles de fiabilidad y con esta carrera se confirma. Bueno, acá vengo a hacer una aclaración para ti, amigo. No sé si es que influyó completamente la unidad de potencia debido Sí, a que sí, el día de eso hoy McLaren anuncia a los medios de que Tienes el toda la problema razón. sería de chasis el que habría influido dentro de la mecánica de esta fuga de aceite. Pero no deja de ser también preocupante el humo El que humo. se vio, que en definitiva Bueno, nos dio algo ese en indicio. el motor tiene que haber sucedido algo en el porque motor. si uno ve las onboards con el sonido del monoplaza de Norris, uno nota el momento en que se Listo. corta, Se apagó. desaparece, se apagó el motor. Esto ocurrió en la vuelta 65 del Gran Premio, que en definitiva hace que el piloto Lando Norris abandone este Gran Premio. Como tú Sí. bien señalas, un momento que es preocupante para toda la estructura McLaren y en definitiva también para la fiabilidad de los motores Mercedes, considerando de que esto va a implicar lo más probable a cambios también de la unidad de potencia que en algún momento puede terminar penalizándolo. Así es, y vuelvo a reiterar que tampoco podemos aquí confiar que a Piastri no le va a suceder. Claro. Podría suceder, uno nunca sabe, las temporadas a veces avanzan de una manera bastante extraña y nos pueden dar sorpresas o incluso acontecimientos que pueden cambiar el curso también de la temporada. Quedan 9 fechas. Quedan 9 fechas, así que es harto el tiempo todavía que hay para ver qué es lo que puede ocurrir entre estos dos pilotos. Lo que sí me llama mucho la atención, las caras de decepción del equipo de McLaren fueron brutales. A Zak Brown quedó pero frío en ese momento. Y bueno, con esta situación, el ganador, o podríamos decir quien le saca mayor rédito a todo esto, fue Hadjar, que con esta situación se coloca en tercera posición y una posición que puede defender de cara al final, porque en ningún momento los pilotos de detrás les mantuvieron algún tipo de presión al piloto francés. Y con todo esto llegamos a la vuelta 72, bajándose, ¿cierto?, la bandera cuadros y dando por ganador a quien más, a nuestro querido amigo canguro Oscar Piastri. Voy a comprar el canguro, me arrepiento ¿Qué? de haber comprado el canguro. Que se coloca a 309 puntos en el campeonato de pilotos, sacándole una distancia considerable a Lando Norris, quien va a tener la obligación en Monza. Esperemos que McLaren desaparezca en Monza, pero en la casa de Enzo. en Enzo no ganan los McLaren. Yo lo reafirmo, lo dije en Imola, sucedió. Veamos qué es lo que ocurre ahora en la casa de Ferrari. En primera posición Oscar Piastri, segunda posición Max Verstappen, que muy bien Max Verstappen, esto le ayuda también a consolidar que sigue ahí, nunca hay que olvidarlo, aunque el monoplaza no ande muy bien a veces. Red Bull, por lo menos con Max, la verdad que siempre logran sacarle algo o algún detalle a la configuración que les pueda beneficiar. Y en tercer lugar Isaac Hadjar, que además, bueno, como detalle y anécdota, rompió el trofeo que se le entregó en el momento de la celebración. Espero que se pueda ahí recuperar ese trofeo. Recordemos que el año 2023 Lando Norris rompe el trofeo
si no me equivoco, en el Gran Premio de Países Bajos también, o No, en el Gran Hungría. Premio de Hungría. Hungría. Fue Hungría, perfecto. En la celebración. Sí, en la celebración. Bueno, esta oportunidad le pasó a Hadjar. Y bueno, un equipo de Racing Bulls que estaba, pero anonadadísimo de emoción. Mucha felicidad y el abrazo emocionante. Que es bonito ver un piloto cuando celebran de esa manera, aunque sea un podio, aunque sea un tercer lugar. O la primera victoria, que también sucede mucho, pero qué emocionante es ver esas imágenes. Lo vimos también con Hülkenberg, ¿no? En Silverstone, con un... Quiero hacer un pequeño paréntesis. Que aprenda McLaren cómo se tiene que celebrar en un podio. Sí. Porque lo que le hicieron a Hülkenberg fue muy feo. Por feísimo. mucho de que Piastri estaba enojado, por mucho de que Norris quería salvar y Celebrar su forma victoria. solo. No, Sí. esta es la enseñanza que le tienen que mostrar. Este es el video y debería ser un protocolo. La FIA que se dedica a hacer puras tonteras, que ese sea un protocolo. El piloto que llega por primera vez al podio, que se celebre como tiene que debiese ser. Como es. Claramente. Si Así es. Para esto uno paga la entrada, para Obvio. esto uno paga también las suscripciones suscripción a que no Fórmula son nada baratas. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy mala ahí McLaren en esa oportunidad. Qué bueno que por lo menos acá con Hadjar se logró de una muy buena manera. Y el piloto estaba muy contento por lo demás. Y vuelvo a reiterar, Hadjar, el rookie de la temporada, nada más que decir. Sí. Una muy buena carrera también de Alex Albon, que termina en una quinta posición en esta batalla entre Williams y Bisa Kachap, que dijimos en el capítulo de pronóstico. Esta es nuestra batalla. Y Franco Colapinto a puertas de los Sí. puntitos, lamentablemente se queda en 11ª posición. Bueno, lamentable, pero está ahí. Puede que llegue. Yo la verdad que espero que Sí, Colapinto sí. pueda lograr por lo menos algunos puntos. Vienen en dos esta grandes temporada. premios los cuales pueden irle Sí, muy bien, sí, que Monza- son Monza y después Baku. Baku, sí. Berman, un piloto tapado este fin de semana, logró una... Se ha perdido Berman Sí. también, Pero últimamente. logró una muy buena sexta posición en el Gran Premio luego de la penalización con Antonelli. Sí, con Pasó Antonelli. bastante Desapercibido. Tenemos que hablar también de Stroll brevemente, que logra posicionarse en esta séptima posición luego de un fin de semana que partió bien, después terminó muy mal, que tuvo muchos momentos extraños para el piloto de Aston Martin. Logró terminar en definitiva los puntos por sobre un Fernando Alonso que lo secundó. Stroll entendiéndose de que largaba último. Sí. Y un Berman que largaba desde los boxes. Dos pilotos que tuvieron muy buenas estrategias. Y nuevamente ha vuelto a los puntos Yuki Tsunoda. Sí, me alegro por Yuki Tsunoda. Qué bueno, por lo menos sacando puntitos. No esperamos que gane un gran premio, ya no le podemos pedir más al piloto japonés, que debe estar totalmente estresado con todo esto. Y aquí yo creo que el que se tiene que asustar es Hadjar, porque no me sorprendería que lo quieran subir el próximo año a Red Bull. Y no sabemos qué pueda pasar ahí con el segundo asiento de Red Bull, ya sabemos lo complicado que es. Así es. Bueno, solamente para incluir un detalle ahora, para no incluirlo después en nuestra previa del Gran Premio de Italia, porque no va a haber chance ni tiempo, este fin de semana en lo que va a significar el Gran Premio de Italia va a haber una discusión nuevamente con la FIA y los motoristas para determinar si es que se toma la decisión de volver a los motores V8 para la temporada ya 2030 Sí. o si se va a continuar con este plan de los motores híbridos. Hasta donde hay información es que Cadillac y Ford estarían peleando por la introducción de los motores V8. Ya. Eso permitiría, por ejemplo, a Ford con su asociado Cosworth, un ya muy conocido para la Fórmula 1, volver a ser motorista importante. Cadillac con esta idea de poder lograr adaptarse bien, considerando, por ejemplo, de que estas primeras temporadas van a correr con motor Ferrari. Quizás va a ser un gallito el cual puede asociarse, por ejemplo, Ferrari. En su momento también se manejó esa opción, pero puede significar también la salida de Honda y Audi. Las próximas horas van a ser cruciales para la determinación de eso y esperamos de que para los que somos fanáticos del ruido vuelvan los motores V8, pero por otro lado de que se adopte la decisión más conveniente para que haya más equipos, más motoristas y así poder disfrutar una categoría con un poco más de variabilidad. Así es.
Bueno, dicho todo eso, amigos y amigas, Llevamos harto rato, se nos puede cargar la batería, amigo. Debemos empezar ya a hacer el cierre de esto, lo que fue nuestra previa del Gran Premio, perdón, el post Gran Premio de Países Bajos. Las amapolas me han hecho pésimo en el último tiempo. Donde Oscar Piastri, como bien mencionaste, logró una nueva victoria, alejándose en esta temporada a su máximo contendor, que es Lando Norris, y que luego de la decepción de Ferrari, al menos tendremos la chance de tener una rápida revancha en lo que va a significar el Gran Premio de Italia, cuya previa la vamos a hacer a continuación, la publicaremos con posterioridad y esperemos de que la disfruten de la misma forma en que nosotros esperamos disfrutarla, porque lo hacemos todo con mucho cariño. En especial para nuestro Gran Premio de casa. Así es. Amigos y amigas, denle un me gusta, suscríbanse a nuestro canal, déjenos un comentario si es posible, nos ayuda bastante. Difundan nuestro contenido y síganos también en nuestras redes sociales de Instagram como Escudería SF. Amigos y amigas, nos despedimos. Juntos somos Escudería SF. Que estén muy bien. Francisco, y nos vemos la F, en la Sebastián, la S. previa del Gran Premio de Monza. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.